Una obra nunca está terminada, solo se abandona. Y con esa frase poderosísima damos inicio al 9º episodio de La Terapia para Artistas. Esta frase se le atribuye mucho a Leonardo da Vinci por esa sensación de que él nunca quizás terminó nada. Él tenía ahí pilas y pilas de proyectos que nunca concluyeron o que nunca finalizó. Es por eso que esta frase del poeta y ensayista francés Paul Valéry, espero estar diciéndolo bien, se le suele atribuir mucho a Leonardo da Vinci. Y en mi subconsciente, antes de investigar más, creí que esa frase era de él, pero después me enteré de que era otra persona y se le atribuía a él por esa cosa de que nunca finalizó nada. Entonces, nada, ahí les dejo el datito histórico correcto. Esta conversación viene a mi mente porque me di cuenta de que muchos artistas compartimos esta sensación de que nuestra obra nunca está terminada, de que siempre hay un detalle, de que siempre hay algo extra que agregar. Y muchas veces nos atrapamos en esa idea de que le falta algún detalle, de que le falta algo y nuestros proyectos no avanzan o se quedan estancados y comenzamos a pilar, así como hacía Da Vinci, a pilar proyectos inconclusos que muchas veces no salen a la luz. Y esto se debe a porque uno como artista siente de que nuestra obra nunca es perfecta, de que siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que agregar, siempre hay algo que integrar a la obra antes de que salga a la luz para cumplir con esa idea de perfección que a veces tenemos insertadas en nuestra cabeza, donde tenemos como un ideal de cómo debería verse o cómo debería sentirse nuestra obra. Y esto de nunca sentir que no está concluida es porque debemos ver el arte como un producto que no está cerrado, que nunca cierra, que siempre está en constante evolución, ya sea por la interpretación que le da a la persona que lo ve o la interpretación que el autor le otorga a la obra. Y todo es como desde ese punto, sentir que está inconcluso, sentir de que podemos mejorarla de alguna forma. Nunca está cerrado ese ciclo, y si no prestamos mucha atención a entender que ese ciclo nunca va a cerrar, porque siempre le vamos a encontrar un detalle, siempre le vamos a encontrar algo o vamos a querer integrar algo, y si no cerramos ese ciclo, ese torno de tratar de mejorar y concluir una obra sin saber parar, prácticamente eso, sin saber abandonar la obra, podemos atraparnos mucho y también no concluir nunca nada, así como le sucedió a Leonardo da Vinci, aunque en mi cabeza para él estaba concluido. Él cerró ese ciclo y avanzó a otro, pero nosotros desde esta parte de la historia lo percibimos en que nunca lo concluyó. Pero creo que para él, para su memoria, era como ya hasta aquí llego porque no tengo nada más que agregar y debo parar y avanzar a otra cosa. Entonces vamos un poquito por ese camino, cómo saber cuándo abandonar una obra o cuándo simplemente dejarla ir. Yo me encontré por mucho tiempo atrapado cuando estaba realizando mi cómic. Ya les he hablado un poco de él en varios videos, que tengo un cómic que se llama Todo se fue al carajo, que lo pueden leer en Webtoon. Cuando yo estaba haciendo el cómic, en cierto punto me faltaba tan poco para finalizar. Me faltaba el último número, que era el número 10, que si bien tiene casi 30 páginas, me faltaba solo eso. Ya había hecho 9 números anteriores. Yo sentía que ese final que había planeado desde un principio, cuando hice la página 1, yo tenía previsto ese final, no me hace sentir del todo cómodo, no me hacía sentir del todo feliz, no me hacía sentir como del todo confiado en ese final. Entonces como que mi proceso de motivación disminuyó un montón, y ahí es donde yo empecé a intervenir el cómic. Yo, para crear este universo que se llama Todo se fue al carajo, yo planeé muchas subhistorias para que los personajes se sintieran vivos, que los personajes se sintieran que pasaron cosas que los formaron a como son en el momento que se está contando la historia. Pero yo no necesariamente quería mostrar esas historias al público, simplemente existían como background de los personajes, del que sentían, el cómo se relacionaban. Cuando yo me acercaba a ese final, sentí que era necesario contar esas subhistorias que ya estaban planeadas, ya estaban maquetadas, ya estaban escritas, porque sentía que la obra no estaba terminada. O sea, la obra, sin esos petrocitos, las personas no iban a entender el contexto total de la historia. Y ahí me comencé a atrapar. Empecé a agregar un extra, empecé a agregar otro extra, empecé a escribir más historias, a desarrollar esas historias para que hicieran conexo con el final del cómic, y así fui alargando por meses y páginas ese final. En cierto punto me detuve y dije, no, hasta aquí, voy a llegar al final y esto es lo que tenemos, porque me compré un cómic que lo tengo por aquí, lo voy a buscar.
Me compré este cómic que es El Faro de Paco Rocha porque tenía guardado en Pinterest muchas de sus ilustraciones como referencias. Me gusta mucho el estilo de este ilustrador que utiliza tan pocos colores y tintas negras para comunicar un mensaje, y me gusta mucho su estética, y cuando vi que tenía esta novela gráfica disponible en Chile la compré. Una de las páginas que está casi al final, donde él nos cuenta cómo creó este cómic, cómo creó esta narrativa y cómo llegó a ese final y cómo siente él ese final, muchas cosas me hicieron clic. Me hizo clic el hecho de que él dice textualmente de que él siente que el cómic no está terminado, que siempre hay algo que le gustaría agregar y mejorar, y que con cada edición él acomoda algo. Antes de la que yo tengo en la mano existen varias ediciones que tienen cambios de diálogos, cambios de dibujos, porque él sentía que nunca estaba terminada su obra. Antes de continuar con esta conversación, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones y a dejar un comentario. Si no sabes qué comentar, yo siempre te sugiero que me comentes algo, y en esta ocasión coméntame cuál es tu material favorito para dibujar, que te voy a estar leyendo en los comentarios. Y si te está gustando esta conversación que estamos teniendo, te invito a ver los otros 8 episodios de La Terapia para Artistas, en donde hemos hablado de temas muy variados, y siento de que si te gusta este video, ese contenido te va a gustar aún más. Nada, continuamos con el video. Me gusta mucho esta frase que él dice aquí: así con esto el faro ha salido de casa peinado y esperaré, peine en mano, por si tiene que hacerlo de nuevo. Me encanta esto porque ayuda a muchas personas. Entonces en ese momento, cuando yo leí eso, algo me hizo clic. Me hizo clic de que él también estaba atrapado, pero aún así lo sacó a la luz. Existe El Faro de Paco Rocha, publicado, editado, distribuido, lo tengo yo en mis manos, y a pesar de que él sentía de que no estaba terminado, de que siempre hay algo que mejorar, lo sacó a la luz. Y aquí lo tengo en mis manos. Entonces ahí algo hizo clic en mí, y esa frase de Paul me llegó de golpe junto con esto que leí de Paco Rocha, en donde la obra nunca está terminada y que hay que comenzar a convivir con esa sensación, y también detenernos a nosotros mismos, saber cuándo pararnos, saber cuándo decirnos no es el momento, saber cuándo publicar lo que tenemos hasta ahí, saber cuándo decir bueno, ya basta, hay que descansar de esto, porque si entramos en ese bucle, en ese ciclo de sentir que no está finalizada, que no está acabada, que hay algo que agregar, nunca vamos a salir de ahí. Yo me encontré atrapado por al menos 4 meses en donde no avancé el final del cómic, sino que me fui por otras ramas, por esa sensación de no está terminado, de siento que debería contar algo más, y cuando me di cuenta de que estaba atrapado en esa situación y de que de allí no iba a salir si no me detenía a mí mismo, avancé el final del cómic en 3 meses. Fueron 3 meses de arduo trabajo. Si bien esa sensación de que no está finalizado sigue conmigo, ya el producto está allí, ya está para que lo lean, ya está para que lo compartan, y se siente dentro de esa sensación de no está acabado, se siente bien finalizar algo, se siente bien finalizar un proyecto tan largo. Pero si deja como un vacío que de eso voy a hablar luego, del vacío o la crisis post terminar un proyecto largo, porque tengo varias cositas que decir al respecto. Todo este video va porque yo lo he vivido como artista, esa sensación de que mi trabajo le falta algún detalle, de que mi trabajo no está pulcro, no está finalizado, le falta algo que no sé qué es. Yo he estado allí y aprendí a decir basta, hasta aquí. Cierro el archivo, hasta aquí llegué, adapto a formato de post y lo subo. Y también aprendí a que no está mal reeditar las cosas, así como Paco Rocha hace con su cómic cada vez que saca una nueva edición, que no está mal reeditar las cosas. Es por eso que yo siempre aconsejo reciclar contenido, porque en el internet, si no estás creando, es algo agotador crear. Si no reciclas contenido, personas que en ese momento quizás no te seguían, no lo ven, y tienes un buen contenido que sería bueno que lo volvieran a ver. Entonces yo soy mucho de reabrir archivos viejos, ver qué les puedo cambiar las composiciones, cambiar los colores, reutilizar trozos de las ilustraciones para crear nuevas, y eso me permite a mí como convivir con esa sensación de que nunca está terminado mi trabajo, porque sé que más adelante lo puedo retomar y que no hay nada de malo en volverlo a retomar. Y eso quería comentarles en este video. Si tú te encuentras como atrapado con una obra y tienes esa sensación de que no lo sacas al mundo porque sientes que no está finalizado, esta es la señal para que tú saques
eso. Es la señal que llegó a ti para que tú saques ese proyecto a la luz. Y no te sientas mal si sientes que le faltan ciertos detalles para que esté perfecta. Siempre ten conciencia de tus procesos, entender de que más adelante lo puedes, cuando encuentres ese punto que sientes que era el que necesitaba para mejorar, no hay nada de malo en abrir de nuevo ese proyecto, mejorarlo y volverlo a sacar a la luz. Creo que nos unimos a la idea de que todo lo que tiene que salir tiene que entrar ya al mundo perfecto, sin ningún detalle, con la claridad total de un proyecto, cuando no, simplemente a veces las cosas hay que dejarlas ir tal cual están, tal cual nacieron, y convivir con ellos. No sé qué te parece a ti esta conversación, si te has encontrado atrapado o atrapada en ese ciclo de no estar terminando nada y tienes pilas y pilas y pilas de proyectos sin concluir. Si te encuentras en esa situación o si ya saliste de esa situación, déjame un comentario de cómo fue o cómo la sueles manejar. Si no te habías dado cuenta de que ese ciclo de sentir de que nunca está terminado algo es algo en común que compartimos todos los artistas, también está como bueno abrir los ojos un poquito y sentir esa bofetada en la cara que a veces es como necesario sentir para poder avanzar más y ser más conscientes de todos los procesos que manejamos cuando estamos creando. Y nada, y sentir que estamos todos juntos compartiendo sentimientos, compartiendo experiencias sin ni siquiera darnos cuenta. Y ese es el sentido de esta serie de videos, que es la terapia para artistas. Hablar de esas cosas, hablar de esas incomodidades, ponerlas a acotación, sacarlas a la mesa, dialogar un poquito entre todos a ver a qué conclusión podemos llegar. Nos vemos pronto en un nuevo video. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y comentar algo, porque eso me ayuda a mí muchísimo a vencer lo que es el algoritmo y crecer más esta comunidad que se está creando en este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.